Colombianos, no hay cosa más peligrosa que la desinformación y peor aún, la pereza de muchos colombianos a leer una noticia completa. La polémica que se está generando con la supuesta alza de los combustibles en Colombia, con que va a subir el precio de la gasolina, pues esto se está volviendo una bomba de tiempo. Resulta, pasa y acontece, y hay que decirlo, el ACPM no se va a tocar. Lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, y la misma Asociación Colombiana de Camioneros ha manifestado estar tranquila porque el ACPM, que es utilizado en la mayoría de camiones, tractomulas, en la mayoría de vehículos que transportan los alimentos en Colombia, no se va a tocar. Y obviamente la mayoría de buses que transportan a las personas en este país pues también se verán beneficiados con esta medida, porque ese precio del combustible de la CPM seguirá siendo el mismo, tendrá variaciones como lo viene haciendo, pero no se va a tocar en la polémica que se generó con lo que dijo el presidente Gustavo Petro, en que habría que poner en el debate nacional si es necesario continuar con el subsidio que tiene el Fondo de Estabilización de los Combustibles en este país, y obviamente pues si se le quita este subsidio a los combustibles, en este caso a la gasolina, pues subiría de precio. Resulta, pasa y acontece que el gobierno de Iván Duque no pagó como debía ser ese déficit que hay en ese fondo de estabilización del combustible, en este caso la gasolina, y obviamente el chicharrón le tocó al gobierno de Gustavo Petro. Esta situación viene desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, y ahora Gustavo Petro tiene que resolver tremendo chicharrón. Pero hay que decir las cosas como son. Lo que ha anunciado Gustavo Petro es para que el Congreso, para que la ciudadanía pues ponga en el debate público esta situación y que observen esta necesidad de quitar este subsidio para poder invertir esos recursos en cosas que verdaderamente son prioritarias, como acabar con el hambre en este país, como darle un refuerzo a la salud en Colombia, a los niños. Pero también hay que hablar con la realidad, y es que quitarle ese subsidio a la gasolina en estos tiempos donde hay tanta inflación, donde el gobierno de Iván Duque dejó tanta inflación, dejó tanta pobreza, tantas deudas para los colombianos que debemos pagar con nuestros impuestos, porque esa es la realidad. Hablar de quitar ese subsidio, o sea, que el galón de gasolina suba en Colombia, pues es algo imprudente, sobre todo en esta situación que ha pasado el país, que ha pasado el mundo con la pandemia, donde la gente se está recuperando, donde la pobreza ha crecido. Colombia es un país con un grave problema de pobreza, de inseguridad, de falta de empleo, de los alimentos más costosos de los últimos años, una inflación que ya supera el 10%, pues es algo preocupante. Y vuelvo y repito, son situaciones que venían del anterior gobierno, que este gobierno debe mirar las formas para solucionar, pero que no son exclusivamente de su responsabilidad. Así que esa fórmula hay que revisarla. Por eso la recomendación del presidente Gustavo Petro: aquí hay que dar el debate, mirar las fórmulas y formas de cómo no perjudicar a los colombianos que utilizan gasolina. Ya algunos hablan de que si van a quitar ese subsidio, pues entonces que le quiten tantos impuestos a los combustibles, a la gasolina, porque meterle la mano al bolsillo a los colombianos de una forma repentina sería pues una brutalidad total. Y hay que decirlo, los precios de los combustibles en el mundo han tumbado presidentes, y más aún si tienen ministros o ministras en el sector de minas y energías que no se están dando a entender cómo deberían hacerlo. Es el caso de la nueva ministra de Energías, señora Irene Vélez, que desde que llegó al cargo pues ha tenido unos tropiezos bastante notorios con la prensa, con una percepción a que no entiende muy bien sobre minas y energías. Y pues la realidad es que la señora es filósofa de profesión, ha trabajado incansablemente, hay que decirlo, en el sector ambiental, ha sido defensora de los derechos humanos respecto al medio ambiente, ha trabajado en modelos de transición energética, ha trabajado con las comunidades afros en este país y el impacto negativo de la minería ilegal. Hay que decirlo que cursó un doctorado de geografía política en la Universidad de Copenhague en Dinamarca,
pero lo que muchos le critican es que en realidad no tiene una formación académica directamente con el Ministerio de Minas y Energías, o sea, una ingeniería en minas y energías, algo relacionado en eso, algo relacionado a petróleos, no lo tiene, y muchos dicen que sus metidas de patas en los últimos días es por la falta de conocimiento. Incluso en el Congreso le hicieron un llamado de atención porque estaba leyendo sobre su intervención, porque la llamaron a control político. Sinceramente hay que tener mucho cuidado porque el papel de esta ministra en ese ministerio es de gran importancia para el país y para la permanencia de Gustavo Petro en la presidencia. Que no sea cuidadosa al momento de darse a entender a los medios de comunicación, que demuestre desconocimiento al público, pues sinceramente esto sería una hecatombe para el gobierno de Gustavo Petro, porque es uno de los principales ministerios de un país, ¿sí? Hay que decirlo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energías, pues son vitales, son la columna vertebral de un gobierno, también como la DIAN, como el DPS. Son entidades de mucho cuidado y sinceramente habría que analizar muy bien el trabajo que está haciendo. Y pues hay que decirlo, esta ministra viene pues recomendada por la actual vicepresidenta Francia Márquez del movimiento Son Porque Somos. Y pues sinceramente lo que uno espera como colombiano es que estos nombramientos, que aparentemente son por amistades o por el trabajo que han hecho en su largo camino, pues no le terminen costando al país más desgracias y obviamente que Gustavo Petro quede como un pendejo. Y sinceramente quiero aclarar, antes de que algunos de ustedes empiecen a comentar que estoy desinformando, que ya le quiero echar agua sucia a Gustavo Petro, que esa no es la manera, que no sé qué, pues mis queridos amigos, muchos saben que voté por Gustavo Petro, muchos saben que se le hizo una crítica importante al gobierno de Iván Duque, al uribismo, y se le seguirá haciendo a todos estos personajes, pero por la misma razón de haber votado por Gustavo Petro, por la misma razón de haber votado por un proyecto político que se supone es el cambio y que no va a afectar más a la ciudadanía colombiana, es por ello que hay que analizar y ponerle muy bien el ojo a los nombramientos que ha hecho, a los ministerios, a las instituciones como la DIAN, como al DPS. Todos esos nombramientos que son de vital importancia para el gobierno hay que vigilarlos y hacer las críticas de forma temprana, porque después de que cometan una cagada bien grande y que el país se rebote, y ahí sí, mis queridos amigos, en 4 años veremos a María Fernanda Cabal como presidenta si esta gente la llega a embarrar. La recomendación, el llamado es a Gustavo Petro a que analice muy bien la situación, cómo están saliendo sus ministros a expresarse ante la prensa, cómo son las propuestas de Gustavo Petro que podrían perjudicar a los colombianos si no se analiza con detenimiento y si no se anuncian un poco más suave. Es que Colombia en este momento no aguantaría más impuestos a la clase menos favorecida. Colombia ya no aguantaría pues que se le suban los alimentos, que se le suban los precios de los combustibles. Estoy hablando para las personas que no tienen cómo pues suplir estos gastos. Y hay que aclarar nuevamente, el ACPM no se va a tocar, o sea, el transporte de carga en su mayoría no se va a ver afectado porque pues en su mayoría utilizan el ACPM como combustible. Lo que quiere decir que los precios de los alimentos no se van a ver perjudicados en su mayoría. Hay mucha desinformación en las redes sociales, es una cosa de locos. Muchos comparten sin ni siquiera leer las noticias, que supuestamente va a subir el precio de la canasta básica, que van a subir los alimentos porque se le va a subir a la gasolina. Eso es parcialmente falso, mis queridos amigos, porque sabemos que la mayoría de los alimentos se transporta pues en vehículos que en su mayoría utilizan el ACPM, y ese es un combustible que seguirá como viene. Y obviamente el precio de la gasolina no es que va a subir, ni estoy afirmando que va a subir. Es un debate nacional que ha propuesto Gustavo Petro al Congreso y a la ciudadanía para revisar lo que está pasando. El déficit tan descarado que dejó el gobierno de Iván Duque, casi de 40 billones de pesos, porque sabemos que se creó un fondo de estabilización de estos combustibles, o sea, un subsidio para bajarle el precio, pero que el gobierno de Iván Duque no ha pagado o no pagó como debía ser, y ahora le tocó a Gustavo Petro. Y sabemos que el gobierno de Iván Duque raspó la olla hasta más no dar
y es un problema que le toca a este gobierno y hay que solucionarlo, mis queridos amigos, pero la forma no es de una vez quitarle esos subsidios y dejar a la gente más metida con semejante precio de un galón de gasolina que podría pasar de 9.500 o de, bueno, 9.000 como esté en la mayoría del país a 16.000, 15.000 pesos. Sería una locura total si se hiciera de la noche a la mañana, cosa que no va a pasar. Así que no se coman esos cuentos tan chimbos como lo hizo mucha gente en Santa Marta, que pues salieron un montón de motociclistas a protestar, algunos por las medidas que pues prohíben el parrillero o algo así, y otros porque según el uribismo ya iba a subir el precio de la gasolina y salieron como locos a cometer desmanes. Pues no, mis queridos amigos, eso no va a pasar así como así. Es un debate nacional que hay que dar y por eso estamos haciendo el análisis. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.